Buenos días, profe, buenos días, compañeros. Hoy nuestro presente grupo, conformado por Juan Felipe Estupiñán Garay, Yamin Vargas Sarmiento, Lola Martino y mi persona, Sara Tolosa, les queremos venir a hablar sobre los fenómenos ondulatorios y qué son. Pero antes de hablar de fenómenos ondulatorios, debemos entender qué es una onda, cuáles son sus tipos y cómo se clasifican. ¿Qué es una onda? Una onda es una perturbación que se propaga en un espacio transportando energía, pero no materia. Ahora que sabemos qué es una onda, podemos hablar de los tipos de ondas y su clasificación. Las ondas se clasifican según su origen y según su dimensión. Dentro de las ondas clasificadas según su origen podemos encontrar las ondas mecánicas, las ondas electromagnéticas, las ondas sonoras y las ondas sísmicas. Y según su dimensión podemos encontrar las ondas unidimensionales, bidimensionales y tridimensionales. Ahora sí, para profundizar un poco más dentro de las ondas clasificadas según su origen, podemos encontrar las ondas sonoras. ¿Pero qué son exactamente las ondas sonoras? Ya sabiendo que una onda es una perturbación que se propaga en un espacio transportando energía, pero no materia, se nos hace más fácil entender las ondas sonoras, que son las que se asocian directamente con el sonido y las puede percibir el oído humano. Puede propagar en distintos medios, ya siendo sólidos, líquidos o gaseosos. Dentro de sus propiedades podemos encontrar la frecuencia, la amplitud, la longitud de onda, el periodo y la fase. Un ejemplo en la vida cotidiana de una onda sonora sería cuando estamos en un aula de clase y yo hablo desde una esquina. Lo que permite que mi voz se escuche de una esquina a la otra son las ondas sonoras, que son la onda expansiva del sonido y lo que permite que llegue a los oídos de las personas que me están escuchando. Dentro de las ondas clasificadas según su origen, también tenemos las ondas sísmicas. ¿Qué son las ondas sísmicas? Las ondas sísmicas son esos movimientos que se propagan a través de la Tierra, que son la respuesta, como la respuesta a la liberación repentina de energía que hay en el interior. Pero ¿esto qué quiere decir más específicamente? Son esas ondas que se propagan desde una fuente, es decir, desde un foco o un hipocentro a través de un medio material elástico. Pero las ondas sísmicas también tienen su clasificación. Se puede dividir en dos: las ondas de cuerpo, que son las que viajan a través del interior de la Tierra, y las ondas superficiales, que son las que viajan a lo largo de la superficie terrestre. Por ejemplo, en un terremoto, las ondas de cuerpo son las responsables por las sacudidas agudas. Como bien su nombre lo dice, un ejemplo de las ondas sísmicas son precisamente los sismos, los movimientos que se dan en la Tierra. También tenemos las ondas mecánicas, que son aquellas que necesitan un material, un medio material por el cual propagarse. Por ejemplo, las ondas que se producen en el agua, como cuando tiramos una piedra en un lago y apenas la tiramos, esta va generando ondas alrededor de donde cayó. Ya para finalizar con esta parte de ondas clasificadas según su origen, encontramos las ondas electromagnéticas, que no necesitan un medio de propagación y pues un claro ejemplo es la luz del sol y pues el calor que éste emite. A continuación, vamos a hablarles sobre la clasificación de las ondas según su dimensión. Continuando con la exposición, seguimos con las ondas según su dimensión. Como muy bien sabemos, existen las ondas unidimensionales, tridimensionales y bidimensionales. Eh, Les voy a explicar las ondas unidimensionales. Estas ondas son aquellas que se propagan a través de una sola dirección. Las ondas, el ejemplo que se puede ver a través de estas son las ondas que se propagan en los muelles y las ondas que hay en las cuerdas. Una onda longitudinal se podría describir como una onda unidimensional. Después están las ondas bidimensionales. Son aquellas ondas que se propagan en dos direcciones, lo que podríamos determinar como una onda superficial. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede propagar sobre cualquier superficie en el que se pueda propagar una onda. El ejemplo, eh, por terminación excelente para una onda superficial sería las ondas que se producen cuando se genera una perturbación en el agua. Por ejemplo, cuando generamos una perturbación en el agua, se podrán ver varias ondas esparcirse a través del agua y observaremos cómo pues lentamente estas se van disminuyendo claramente. Y por último, según su origen, tenemos las ondas tridimensionales. Las ondas tridimensionales se podrían determinar como ondas esféricas, ya que éstas se esparcen a cualquier dirección, o sea que tienen ancho, largo y fondo. Se propagan sin discriminación hacia cualquier lado y las ondas que podríamos describir como ondas tridimensionales serían las ondas sonoras, que son los sonidos, por ejemplo, cuando yo aplaudo, cuando yo provoco un sonido, por ejemplo, una bocina, pues estas ondas se van a esparcir a todos lados y pues no importa en qué dirección yo me ubique,
el, la perturbación se genera a mi lado, al frente, atrás, a la derecha, yo lo voy a poder escuchar, ya que es tridimensional. Y pues la última onda que se puede describir como tridimensional son las lumínicas, la luz. La luz también es describida como una onda tridimensional. Ya que sabemos lo que es una onda y sus clasificaciones, podemos hablar de lo que es un fenómeno ondulatorio. Más específicamente, un fenómeno ondulatorio son aquellos eventos o comportamientos que involucran la propagación de ondas y pues pueden ocurrir en variedad de contextos y se pueden manifestar de diferentes maneras en diferentes espacios. Teniendo en cuenta el concepto de fenómeno ondulatorio, ahora sí podemos hablar de los tipos de fenómenos ondulatorios. Para lo que mi compañero Yamin va a empezar a explicarnos lo que es el fenómeno ondulatorio de la reflexión. Hola, voy a hablar de los tipos, de algunos de los tipos de fenómenos ondulatorios, en este caso iniciando con el de reflexión, el cual se basa en tres factores. Uno, el rayo incidente; dos, la línea normal o perpendicular a la superficie; y la tercera, que es el rayo reflejado. El rayo incidente, al chocar contra la superficie lisa o pulimentada, crea un ángulo hacia la reflejada, que va a ser el mismo ángulo del choque de la incidente. Al chocar la incidente contra la superficie, va a hacer que salga a la misma velocidad y ángulo, como le dije anterior. Las dos tienen un ángulo, la cual al chocar contra la superficie forma la línea normal. Ejemplos para esto, como fácilmente el rayo incidente, que puede ser el mismo rayo láser o la luz solar, chocan contra un espejo, un vidrio, y esto va a hacer que salga reflejado en el mismo ángulo, dependiendo del choque. Digamos, tengo la luz va a chocar contra la superficie, y dependiendo de dónde choque va a ir en diferentes, va a ir a la dirección deseada, por decirlo así. Bueno, hablamos de reflexión, un tipo de fenómeno ondulatorio. Ahora vamos a hablar de reflexión. ¿En qué consiste la reflexión? En que ahora vamos a utilizar los mismos tres elementos que utilizamos en el anterior: rayo reflejado, rayo incidente y la línea normal, pero en este caso va a haber un cambio de ambiente. ¿Y qué va a pasar con ese cambio de ambiente? Que vamos a ver de diferente manera lo que en realidad está pasando. Un ejemplo sencillo: tenemos un vaso de agua y metemos una pipeta o un lápiz, se va a ver más grande, y va a cambiar su dirección. Ya no se va a ver de la misma manera como la perspectiva que tiene. Va a entrar de esa manera, pero lo vamos a ver de diferente manera como se ve en la diapositiva. Bueno, ya hablamos de reflexión y reflexión, tipos de fenómenos ondulatorios. Ahora vamos a hablar de interferencia de onda. ¿En qué consiste esta? Tenemos una constructiva y otra destructiva. ¿Qué pasa? En este caso vamos a tener dos ejemplos fácilmente vistos, donde dos ondas van a formar una onda que puede ser mayor o menor. Como su nombre lo indica, constructiva, va a hacer que estas dos ondas formen una mayor. ¿Qué ejemplo tenemos? Como el baffle de Estupiñán. El baffle de Estupiñán forma un sonido que podemos ponerle salón amplio. Al poner dos baffles van a formar esas dos ondas que se unen y van a formar una sola. ¿A qué me refiero? Que si tenemos un baffle va a sonar fuerte, pero si juntamos dos baffles para que amplíe el sonido, pues van a dar una onda más grande que refleje este sonido. En el otro caso, la destructiva es al revés. Dos ondas van a formar una mucho menor, o se cancelan, se destruyen. En este caso podemos tener dos voces que van a chocar una entre otra para formar una menor. La que tenga una onda mucho más grande va a consumir a la menor, que va a hacer que la resultante sea o se cancele o se destruya. El siguiente fenómeno es la superposición, que este fenómeno se describe como la onda resultante entre la interacción de dos ondas, que al pasar del tiempo las ondas que se interactúan pues mantendrán su amplitud y su longitud. ¿Qué pasa con estas ondas? Que se podría considerar como interferencia, pero no siempre es así. El ejemplo más claro que se podría considerar es cuando lanzamos una piedra a un estanque, a un medio líquido de una superficie, y se superponen las ondas para que nosotros podamos ver como tal cómo se mueve. Por ejemplo, las olas del agua se considera como superposición. El siguiente fenómeno sería la absorción. ¿Qué ocurre con la absorción? Cuando se propaga una onda y hay un material, este material lo absorbe más bien su energía, reduciendo la amplitud de la onda. Cuando esto pasa, la onda pues va disminuyendo y no llega a otras partes, como por ejemplo las ondas sonoras. Yo le estoy hablando aquí, pero por ejemplo a 1 kilómetro de distancia no se va a escuchar mi voz. ¿Por qué? Porque el aire va a ir absorbiendo la energía de mi voz, de la onda que yo estoy tratando de propagar para que ustedes me escuchen. Por ejemplo, aquí al frente mío
me pueden estar escuchando mis papás, mis primos, pero en 1 kilómetro o donde se ubique usted, por ejemplo, que usted no está cerca mío, no va a escucharlo. Y el otro ejemplo de absorción serían los colores. Los propios colores que vemos, por ejemplo, el verde que yo tengo a mis espaldas, sería que las hojas absorben todos los colores menos el verde, que también sería algo de reflexión, ya que refleja esto y nosotros podemos ver el espectro de luz de los colores. Más sin embargo, hay ciertos colores que son totalmente lo contrario. Por ejemplo, el blanco refleja todo y el negro absorbe todo. La polarización es una propiedad de las ondas transversales que se especifica la orientación geométrica de las oscilaciones. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando una onda se encuentra polarizada, se puede decir que está polarizada linealmente hacia una dirección. Por ejemplo, sabemos que existen las ondas tridimensionales, bidimensionales y unidimensionales. Podemos decir que cuando nosotros polarizamos una onda, cambiamos su dimensión. Por ejemplo, cuando, cuando nosotros polarizamos un cristal, en vez de que las ondas tridimensionales de la luz entren así y se propaguen mucho, se propaguen así como una esfera, se propagaría como una superficie. Por eso dentro de los carros que están polarizados se ve más oscuro porque nosotros creemos que la tapa, pero en realidad no, sino que simplemente hace que la luz no se propague tanto dentro del carro. Bueno, ya para terminar esta parte de fenómenos ondulatorios, voy a hablar de la difracción de onda, la cual es lo que posee para rodear un obstáculo. En este caso vamos a tener una luz que va a chocar contra un punto, una abertura. Mientras la abertura sea más pequeña, va a salir reflejada en diferentes direcciones. Si la abertura es más grande, va a salir o en línea recta o va a salir dispersa a menos longitud. En este caso pues tenemos el ejemplo del disco del CD-DVD, que va a ser tapa el punto de la mitad. Al chocar esta luz con ese punto, va a hacer que se esparza por todo el CD, que se vea reflejada en todo el CD, que refleja que no hay ángulo para pasarlo, entonces intenta traspasarlo pasando por los lados, que se vea reflejada en el CD, como se muestra en el ejemplo. A continuación, en la siguiente diapositiva les presentamos las aplicaciones prácticas de los fenómenos ondulatorios en nuestra vida cotidiana. Para finalizar, nuestro grupo les presenta la siguiente conclusión, que es básicamente que la comprensión de los fenómenos ondulatorios es demasiado importante en el mundo en el que estamos ahorita, ya que constituye un campo esencial en la física y pues nos permite explicar numerosos hechos y fenómenos de la naturaleza, como lo son el sonido, la luz, el sonido que es por lo que nosotros nos comunicamos y por lo que recibimos la información, y también nos permite avanzar en los campos de tecnología, ciencia, medicina y ambiental. Muchas gracias por ver, esperamos que les haya gustado, hayan entendido sobre los fenómenos ondulatorios, sobre las ondas y que hayan entendido por qué es importante que conozcamos más sobre este tema.